Un cordial saludo, licenciado, compañeros maestrando. Nosotros somos el grupo A1. Vamos a comentarles acerca de la NIF 13, que es la medición al valor razonable. Los integrantes de este grupo somos Roxana Saki, Brian Varías, Marvin Jiménez, Luis Parr y Marco de Paz. Como primer punto tenemos el objetivo de la norma, que dice que el objetivo de una medición del valor razonable es estimar el precio al que tendría un lugar una transacción ordenada para vender un activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de medición en condiciones de mercado presentes. Esto quiere decir un precio de salida a la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo. Dice la norma también que cuando el precio para un activo pasivo idéntico es no observable, una entidad medirá el valor razonable utilizando otra técnica de valoración que maximice el uso de datos de entrada observables relevantes y minimice el uso de datos de entrada no observables. Como parte del alcance de esta norma nos menciona que esta NIF se aplicará cuando otra NIF requiera o permita mediciones al valor razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable directamente de un activo o un pasivo. Las mediciones menciona que pueden ser tales como el valor razonable menos los costos de venta y basadas en el valor razonable o información a revelar sobre estas mediciones. También nos menciona que si el valor razonable se requiere o permite por otras NIF, el marco de medición del valor razonable descrito en esta NIF se aplicará a la medición inicial y posterior. Dentro de la medición nos menciona una definición del valor razonable que indica que es el precio por el que sería recibido por la venta de un activo o pagado por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a una fecha de la medición. También nos hace unas salvedades acerca del activo o el pasivo al que hace referencia esta medición de valor razonable. Como por nos menciona, dice que una medición del valor razonable es para un activo o un pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable, una entidad tendrá en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta para fijar el precio de dicho activo o pasivo. Estas características incluyen condición, localización del activo y las restricciones si las hubieran sobre la venta o el uso de este activo. Hace referencia también a que un activo pasivo medido al valor razonable puede ser uno de los siguientes. Puede ser un activo pasivo considerado de forma independiente, como lo es un instrumento financiero o ya sea un activo no financiero. Puede ser un grupo de activos, un grupo de pasivos, un grupo de activos y pasivos, como por ejemplo una unidad generadora de efectivo o un negocio. Ese es el ejemplo que nos menciona la norma. Cedo el tiempo a mi compañero para la continuación respectiva. Continuando con la exposición, tenemos la transacción. Una medición de valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre los participantes del mercado para vender un activo o para transferir un pasivo, en las condiciones que está presente, ¿verdad? Esta medición supondrá que la transacción de la venta o la transferencia del pasivo da lugar a el mercado principal del activo o pasivo, y en ausencia de este mercado principal se debe buscar el mercado más ventajoso. Una entidad no necesita buscar un mercado posible para identificar el mercado principal. Si este mercado principal está para el activo o pasivo, se deben de observar los precios que se tienen. La entidad debe tener acceso al mercado principal para poder observar. Y aunque la entidad debe ser capaz de acceder a este mercado, no necesariamente debe de vender el activo o transferir el pasivo. E incluso cuando no existe un mercado observable para proporcionar información y fijar el precio en relación a la venta del activo o pasivo, este mismo debe de ser observable en el mercado más ventajoso. En el tema de los participantes del mercado, una entidad medirá el valor, actúan con un interés económico. Para desarrollar estos supuestos, una entidad no necesita identificar las características que distinguen generalmente a los participantes del mercado, considerando los factores específicos que tenemos, que es el activo o pasivo, el mercado principal o el mercado más ventajoso, y los participantes del mercado con que la entidad realizaría esta transacción. Asimismo, tenemos el precio. Básicamente, el precio sabemos que es el valor razonable que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal.
El precio del mercado principal o más ventajoso que se tenga, utilizando para medir el valor razonable del activo o pasivo, no se ajustará por los costos de transacción. Los costos de transacción se contabilizarán de acuerdo con otras NIF. ¿Por qué? Porque derivado al elemento que se esté valorando en el valor razonable, así van a ser el uso de las otras normas que se van a utilizar. Los costos de transacción no incluyen los costos de transporte si la localización es una característica del activo. Un ejemplo puede ser la materia prima cotizada y el precio del mercado principal o más ventajoso se ajustarán los costos y si los hubiere, se nos incluiría transportar el activo desde el lugar de su ubicación hasta donde se encuentre el lugar donde se tiene que trasladar. Estos costos de traslado no se deben de incluir en los costos de la transacción, es más bien se deben de descontar porque no interfieren para ser medidos en este valor razonable. Y si en tal caso así lo requiere, entonces sí. Gracias. Bueno, siguiendo con lo que es la explicación sobre la NIF 13, medición sobre el valor razonable, nos indica que una aplicación a activos no financieros se debe de realizar en su máximo y mejor uso de los activos financieros. En este caso nos dice que una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante del mercado. En este caso, este participante debe generar los beneficios económicos utilizando este activo en su máximo o mejor uso, ya sea en la utilización o en la venta del mismo. Bueno, la premisa de la valoración de estos activos no financieros se debe en todo caso a que se debe utilizar en el máximo y mejor uso de este activo financiero, o en todo caso el participante del mercado debe realizar una combinación con otros activos o una combinación con otros activos pasivos, que en este caso sería un negocio. Nos dice que el valor razonable de un activo es el precio que se recibirá en una transacción presente por la venta de este activo. En todo caso, por la venta del activo podría utilizarse en combinación con otros activos o en combinación con otros activos y pasivos. En todo caso, también podría recibir el valor en la venta por un activo participante de mercado que utilizará este activo de forma independiente. Y nos dice que la medición del valor razonable de un activo, en este caso no financiero, eh, requiere que el valor de la venta sea congruente con la unidad especificada en otras NIF. También tenemos lo que es la aplicación, en este caso de la medición del valor razonable a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de la entidad. Y en todo caso tenemos unos principios generales que sería que la medición al valor razonable que se supone en este caso de estos instrumentos de patrimonio o pasivos, se obtiene el valor cuando se hace la transferencia a un participante de mercado a la fecha de dicha medición. Entonces, la transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de la entidad nos indica que en todo caso, cuando es pasivo, permanecerá en circulación y requerirá que el participante de mercado o receptor de dicha transferencia pueda satisfacer la obligación que conlleva este pasivo. Y en todo caso, cuando es un instrumento de patrimonio propio de la entidad, nos dice que en todo caso el mismo en cierta situación, el participante de mercado receptor de la transferencia cargaría con los derechos y obligaciones de del instrumento que se le acaba de transferir. Entonces le dejo el tiempo a mi compañero Marvin para que siga. Buenas tardes, compañeros. Continuando con nuestra exposición, tenemos a bien informar sobre los pasivos e instrumentos de patrimonio mantenidos por otras partes como activos. Nos indica que un precio cotizado para la transferencia de un pasivo idéntico o similar a un instrumento de patrimonio propio de la entidad no está disponible y la partida idéntica se mantiene por otra parte como un activo. Dice que la entidad va a medir este valor razonable del pasivo de instrumento de patrimonio desde la perspectiva de un participante de mercado. En estos casos, la entidad medirá el valor razonable de un pasivo o instrumento de patrimonio, ya sea bien por un precio cotizado, que es
básicamente un precio de un mercado activo. Asimismo también, si no se encuentra este disponible, ocupando otros datos observables como el precio cotizado de un mercado que no es activo. Así también, si los precios observables anteriores no están disponibles, pueden ocupar la técnica de valoración, que es básicamente un enfoque en ingresos, que es la técnica del valor presente. Así también un enfoque de mercado, tales como los precios cotizados de pasivos o instrumentos de patrimonio. Asimismo, también tenemos lo que son el riesgo de incumplimiento. Nuestro riesgo de incumplimiento, nos hace énfasis la norma, a que incluye, pero no puede limitarse al riesgo del crédito propio de una entidad. Básicamente, al medir el valor razonable de un pasivo o una entidad, va a tomar en cuenta también el enfoque de riesgo de crédito o su posición crediticia, cualquiera de estas dos formas, o factores que puedan influir en la probabilidad de que la obligación satisfaga o no, y eso puede surgir o diferir dependiendo del pasivo. Asimismo también, por ejemplo, obligación de entregar efectivo o las condiciones de mejoras crediticias relacionadas con este pasivo, si en dado caso lo hubiera. De la misma forma, tenemos nuestra restricción que impide una transferencia de un pasivo de un patrimonio propio de la entidad. Tenemos que, al medir el valor razonable de este pasivo o instrumento de patrimonio propio de esta entidad, no incluirá un dato de entrada o separado de ajuste de otros datos de entrada relacionados con la existencia de una restricción que impide la transferencia de la partida. Como por ejemplo, tomamos en que la fecha de la transacción y el acreedor y deudor aceptaron el precio de la transferencia del pasivo con plena comprensión de que la obligación incluye restricción que impide dicha transferencia. También tenemos lo que son los pasivos con características que lo haga exigible a petición del acreedor. El valor razonable de un pasivo financiero con características de disponibilidad inmediata, ya sean depósitos a la vista como ejemplo, no es menor que el importe por pagar exigible de inmediato, que es descontado desde la primera fecha en que se podría requerir que se pague el importe. Gracias. Aplicación a activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgos del mercado o riesgos de crédito de la contraparte. Acá la NIF 13 nos habla de que cuando una entidad mantiene un grupo de activos financieros y pasivos financieros, está expuesta a riesgos de mercado y al riesgo de crédito de cada una de las contrapartes. Pues acá la NIF dice que permite a la entidad aplicar una excepción y esta va a medir el valor razonable sobre la base del precio que recibiría por vender una posición larga, activo, para una exposición de riesgo concreta, por transferir una posición corta, pasivo, para una exposición de riesgo concreta en una transacción ordenada. Acá la NIF nos habla de que va a ser una entidad que pueda utilizar esta excepción siempre y cuando utilice alguna de las siguientes cuestiones. Que gestione el grupo de activos financieros y pasivos sobre la base de la exposición neta de la entidad a un riesgo de mercado concreto. Que proporcione información sobre una base sobre el grupo de activos financieros y pasivos financieros al personal clave de la gerencia. Y cuando se le requiera o la empresa ha elegido medir esos activos financieros y pasivos financieros a valor razonable en el estado de situación financiera al final de cada periodo sobre el que se informa. Una entidad realizará una decisión de política contable de acuerdo con la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores
para utilizar la excepción del párrafo 48 de la NIF 13. Entonces, cuando una empresa va a utilizar esta excepción, tiene que hacer el cambio en la política contable e informar el cambio, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla con las condiciones de que la NIF 13 requiere para que pueda aplicar la excepción. Y exposición al riesgo de crédito de una contraparte particular. La entidad incluirá el efecto de la exposición neta de la contraparte al riesgo de crédito de la entidad en la medición del valor razonable cuando los participantes del mercado tuvieran en cuenta los acuerdos existentes que mitiguen la posición de riesgo de crédito en el caso de incumplimiento.